Hola amigos, espero que tengan un excelente día. En este capítulo vamos a ver un tema muy interesante, en donde vamos a aprender las diferentes formas en las que podemos utilizar la función filtrar, cómo funciona, sus parámetros y su alcance, ¿no? Debo decirles que esta función filtrar es la versión avanzada de la función buscar v, ya que esta última solo muestra un resultado. Pero con la función filtrar esto ya se resolvió, porque con esta función podremos visualizar más de un dato a la vez, es decir, todo lo disponible. Así que no se vayan, que esto va a estar muy bueno. Bien amigos, para empezar, primero debemos de saber qué versión de Excel tenemos, porque esta función filtrar solo está disponible a partir del Office 2021 y los que tengan la versión 365, ¿ok? Y bueno, para saber la versión nos vamos a la pestaña Archivo, luego se van a Cuenta y aquí en este apartado podrán ver su versión. Como pueden ver, yo tengo Microsoft Office 2021 o perfectamente aquí les puede aparecer ya sea Office 2016, Office 2019, el Office que ustedes tengan bien. Y bueno, una vez verificado el asunto de la versión, estamos listos para continuar. Bien, vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es el más sencillo. Miren, tengo esta tablita que es a grandes rasgos como una nómina de empleados, en donde tengo el departamento en el cual trabaja la persona, el nombre del trabajador, su DNI y por último su salario. Miren, si yo necesitara filtrar el personal que trabaja en el departamento de operaciones, pues simplemente me voy al filtro y acá le digo que quiero el departamento de operaciones. Y ahí está, esta es la lista del personal. Pero esto mismo que yo hice con el filtro, lo podía simplificar escribiendo por acá el departamento. Enter y de forma automática tendría la misma lista. Además de esto, si necesitaran agregar datos a la tabla, no tienen, si estuvieran utilizando el filtro de las tablas, pues no tienen que aplicarlo nuevamente, ya que la función se actualiza automáticamente. Y esta ventaja de actualizarse son los grandes beneficios que tienen estas nuevas funciones del Excel. Bien, entonces para comenzar aquí escribimos igual filtrar. Fíjense que los parámetros aparecen en inglés. En este caso array es la matriz. Y como queremos filtrar, lo primero que pide es que le seleccione cuáles serían los datos que queremos ver como resultado. Fíjense, aquí yo tengo 3 columnas. Pero por ahora yo solo quiero traerme el nombre del trabajador. Entonces mis posibles resultados estarían en la columna nombre. La selecciono, punto y coma y listo. Ahora voy con el siguiente parámetro, include, que include sería el criterio por el cual se está buscando y en este caso no es otro más que el departamento. Entonces le voy a decir, me vas a filtrar esta columna comparando los datos de aquí. Pongo igual con el dato que esté por acá. Listo. Luego les explico qué significa este if empty, que es si está vacío, si no encuentra alguna coincidencia. Porque aunque pareciera ser el tercer parámetro, como está entre corchetes, en Excel esto significa que es algo opcional. Así que por ahora hasta aquí llega mi función. Presiono Enter. Y fíjense cómo ella me acaba de desplegar los nombres de Jessica, Ana Lucía, Gretel y de todos los que trabajan en el departamento de operaciones. Bien, vamos a probar cambiando este dato de aquí para ver si se actualiza. Ahora vamos a poner recursos humanos y ahí lo tienen, cambia por completo los datos. Veamos con administración y todo bien. Como vieron, esto solo muestra el nombre del trabajador, entonces ahora buscaremos mostrar el DNI y su salario también. Así que nos vamos a la barra de fórmulas y como yo al asignar la matriz solo seleccioné esta columna, que sería el resultado que quería ver, pues es lo único que me está mostrando, la información de esta columna.
Entonces ahora, como quiero ampliar el rango, miren, borro esto, selecciono desde la columna C hasta la E y ya con esto resolvemos para que aparezcan las demás columnas, siempre y cuando la columna departamento sea igual a este texto. Le damos a Enter y si nos aparece esto, pues seleccionamos y le decimos a número y sin los decimales. Y ahí lo tienen. Intentemos con otros datos, ahora con administración, y como ven, para presentar la información, esta función va a utilizar todas las celdas que necesite. Y si hay algo en su camino, por ejemplo, voy a escribir aquí Excel, vuelvo a escribir operaciones, vean cómo nos aparece este error. Y esto pasa porque la función no anda borrando lo que encuentra en su camino, que sería esto, ¿no? Así que para evitar este error, lo mejor sería no colocar nada en su camino, ¿no? Muy bien amigos, ahora vamos a ver qué pasa cuando yo coloco o le escribo un departamento que no existe, ¿correcto? Por ejemplo, le escribo sistemas, le doy a Enter y me aparece este error de acá, que dice matriz vacía. Y esto sale porque no encontró ninguna coincidencia, porque como pueden ver, el departamento ni existe. Entonces volvemos a la fórmula, le quitamos el último paréntesis para que nos muestre sus parámetros, cierro el include con punto y coma, y ahora sí vamos a utilizar el último parámetro, que es if empty. Miren, si la función no haya coincidencias, le tenemos que dar algo para que coloque en esa celda, y ese algo puede ser un texto, y así evitamos que salga el error. Por ejemplo, entre comillas, le podríamos poner no existe el departamento. Cierro el paréntesis, Enter y listo. Si yo acá pongo recursos humanos, ahí está, administración, todo bien. Ahora sistemas, que no está aquí. Y por supuesto, no existe el departamento. Así que este paso ya está listo. Ahora bien, en el ejemplo anterior estamos filtrando por una condición de igualdad con un departamento en específico. Así que en esta ocasión filtraremos los trabajadores que tengan un salario menor a $800. Entonces, para saber quiénes son esas personas, ponemos igual filtrar array, que array sería la matriz, que son los resultados que queremos que nos muestre este filtrado. Y como yo estoy buscando el nombre, el DNI y el salario, pues aquí yo voy a seleccionar desde la C, columna C hasta la E, ¿ok? Entonces para continuar, ahora vamos con el siguiente parámetro, include, que include es el criterio. Y como en este caso yo necesito que me filtre de esta columna de salario el dato menor al salario que yo coloque por aquí, la función me va a filtrar estas tres columnas, mientras que alguna de estas sea menor a $800. Cierro el paréntesis, Enter y verifiquemos. 800, vamos a ver, este no es porque es 830. Aquí hay 1, 2 y 3. Ahí está, Luis Guillermo, Marco Antonio y Evelyn Valle. Y lo bueno de esta función es que podemos cambiar este dato. Vamos a ponerle por ejemplo 1000 y ella automáticamente adiciona los demás datos. Miren, ahí está el resultado. Ahora sigamos con otro ejemplo. Muy bien amigos, si bien ya vimos cómo aplicar esta función para una combinación de igual a, en el segundo ejemplo también vimos cómo se utiliza para cuando el criterio es menor a un número. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace para tomar en cuenta dos condiciones. Digamos que quiero saber cuáles son las personas que tienen un salario menor a 1500 y que específicamente sean del departamento de operaciones. ¿Y esto cómo lo hacemos?
En principio es lo mismo. Igual filtrar. Ya saben, array en la matriz. Y esto es lo que necesito, mis posibles resultados. Por lo tanto, selecciono nombre, DNI y el salario. Bien, punto y coma, porque así me lo dicta aquí, ¿no? Ahora include, que es donde va el criterio. Pero como en este caso tenemos dos, y el primero es el salario, entonces voy a tomar la columna de salario. Y le digo que tiene que ser menor a esta celda, ¿ok? Y como les dije antes, en principio es lo mismo. Ahora viene lo diferente, porque para agregar el segundo criterio, lo primero que hay que hacer es poner entre paréntesis cada condición, cada criterio, de esta forma. Y lo segundo por hacer es agregar un asterisco, ya que en lenguajes de matrices esto significa y para decir o simplemente colocan el más, ¿ok? Pero en este caso es y, porque estaremos comparando dos criterios a la vez. Así que ahorita yo le estoy diciendo, fíltrame estas tres columnas, desde nombre hasta salario, siempre y cuando la columna salario sea menor a 1500. Y todo esto entre paréntesis. Ahora voy con el segundo criterio, abro otra vez paréntesis, le digo esta columna sea igual a este departamento. Cierro paréntesis y así de sencillo es el include con dos condiciones. Recuerden punto y coma y voy a utilizar el tercer argumento porque si no encuentran ninguna coincidencia, bueno, quiero mostrar no existe coincidencias. Cierro paréntesis y enter. Excelente, ¿no? Las personas del departamento de operaciones que ganan menos de $1500 son todas estas. Ahora vamos a bajar este número, por ejemplo, a 1000. Ahora vamos a poner 900. Verifiquemos a ver si es verdad. Nunca se sabe. Luis Guillermo, aquí está el primero. Si gana menos de $900. Aquí tenemos otro menos de 900, pero es de administración. Julio García es correcto. Es del departamento de operaciones. Otro de administración. Y por último, Mario Oseguera, si pertenece a operaciones. Ahora fíjense, cuando estoy actualizando mi tabla y por ejemplo agrego otra persona a operaciones, digamos que gana, vamos a poner 850, el DNI que sea y se llama Ricardo Castro. Vean cómo de forma automática se está incluyendo en la lista de resultados. Es decir, que al escribir aquí y se cumplen estos criterios, el resultado aparecerá en tiempo real por acá. ¿Ok? Ya modificamos aquí, así que cambiemos el departamento a recursos humanos. Y hay una coincidencia. Y gana 830. Y de 1500... tenemos 2 y aquí alguien gana mejor, ¿no? Así que sigamos. Bueno, a continuación te voy a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar esta función. Fíjense, acá tenemos una lista de horarios de algunas series en particular. Por acá está la fecha de emisión, su respectiva plataforma, el nombre de la serie, la temporada y su correspondiente episodio, ¿correcto? Vamos a borrar este dato por el momento y me gustaría saber cuáles son las próximas series que tengo para ver. Es decir, si la fecha de hoy es 23 de febrero, ¿cuáles serían las próximas series a iniciar? ¿Ok? Miren, si yo hago esto con la herramienta filtro de las tablas, pues tendría que irme aquí, despliego en el año 2024, deshabilito desde marzo hasta agosto, quito 2023 y listo. Pero esta forma no es muy automática, así que la mejor opción sería tal vez por los filtros de fecha. Utilizamos después y aquí en posterior, por medio del calendario, colocas la fecha de hoy. Porque si queremos ver las series que están por iniciar, debemos decirle que la fecha de inicio tiene que ser posterior a hoy.
Aceptamos y estos son los resultados que tenemos. Bien, pero el problema aquí es que esta lista puede cambiar. Por ejemplo, si agregamos una serie que no estaba en la lista, en la tabla, pues tendríamos que volver a aplicar nuestro filtro. Y esto para que el nuevo dato aparezca. Entonces, qué bueno sería que esta lista siempre esté actualizada. Y eso es lo que vamos a intentar ahora. Miren, nosotros vamos a aplicar una función filtrar por fecha. Así es, por la fecha. Vamos a poner filtrar, ya saben, la matriz. Y como estoy buscando las series con la fecha de inicio, realmente no me importa colocar la columna plataforma. Así que un clic en serie, shift y la fecha de inicio. Muy bien. Ahora viene lo bueno. Include. ¿Cuál es el filtro que tengo que aplicar? Miren, necesito aplicar un filtro en donde la fecha de inicio sea mayor al día de hoy. Bien. Y para poner la fecha de hoy, no lo vamos a hacer de la forma manual. Lo haremos utilizando una función que se llama hoy. Y lo mejor de ella es que dentro de los paréntesis no tiene parámetros. La función hoy, voy a borrar esto por ahora para que vean. La función hoy lo que hace es simplemente darme la fecha que tenga nuestra máquina en ese momento. Y lo bueno de ella es que mañana aquí va a decir 24 de febrero, pasado mañana va a decir 25 y así sucesivamente. Muy bien, antes de continuar con la función filtrar, les tengo que explicar cómo es que se comparan las fechas. Porque podemos decir que la fecha de inicio sea mayor a la de hoy. Vean, por ejemplo, en lugar de colocar 23 de febrero, vamos a poner 1 de febrero, 2 de febrero y para seguir la secuencia arrastramos, ¿ok? Voy a copiarlas y las voy a pegar por aquí. Las mismas fechas, ¿no? Pero estas que están acá, yo las voy a convertir en número. Es lo mismo, solo un cambio en el formato. Fíjense que el 1 de febrero del 2024, el Excel le asigne el número 45.323 y para el 2 de febrero es la 45.324, luego la 45.325 y así sucesivamente. Miren, para el Excel este conteo empezó el 1 de enero de 1900. Ese sería el día número 1. El 2 de enero es el 2, el 3 de enero es el 3, el 2 de febrero sería el 33, el día 33 y así. Es un contador que ahorita va por 45.345 porque es el 23 de febrero del 2024. Ahora saben por qué yo les digo que esta fecha sea mayor a la de hoy, porque como pueden ver, la última fecha siempre es la que tiene el número asignado más grande. Listo, voy a borrar todo esto y vamos a colocarnos por acá. Entonces, cuando yo hago la función filtrar, yo le digo filtrame estas columnas siempre y cuando esta fecha sea mayor al día de hoy. Ok, enter y ahí tenemos todas las fechas. Incluso vamos a hacer algo, podemos ordenar estas fechas desde las más recientes a las más antiguas para que vean que funciona. Fíjense cómo llegó hasta aquí, porque el 21 de febrero ya pasó y es por eso que no lo está tomando en cuenta en la tabla resultado. Ahora a modo de práctica, si quisiera también por plataforma, o sea cuáles serían las próximas fechas en Disney, como para verlo en detalle y no de esta forma. Vamos a practicar lo que vimos en el ejemplo 3. Nos ubicamos en la fórmula, quito el paréntesis. Recuerden que para que se cumplan dos condiciones, debemos poner entre paréntesis cada condición. ¿Listo? Ahí está mi primer criterio. Ahora le digo y otro paréntesis. Y mi segundo criterio debe ser que la plataforma sea igual
al dato que está por acá. Cierro este paréntesis, hago lo mismo con el paréntesis de la función, enter, y miren qué excelente, ahora me está mostrando las próximas series de Disney. Y así podría ser con cada uno de estos ítems. Bien, vamos con lo siguiente. Muy bien amigos, antes de continuar con el siguiente ejemplo, ahora vamos a ver este escenario. Miren, puedo ir seleccionando cada ítem y no hay ningún problema. Pero si en lugar de seleccionar lo que hago es borrar este dato, entonces lo que vamos a tener es este error. Y esto pasa porque en este momento le estamos diciendo filtra esto mientras que esta fecha sea mayor a hoy. Ok, hasta ahí todo bien. Y que esta plataforma sea igual a en blanco, que como está ahorita esta celda. Y es por eso lo del error, porque no encuentra la segunda coincidencia. Entonces, para que ella me muestre todos los datos, aunque solo se esté cumpliendo la primera condición y ya no me filtre por la segunda, bueno, en este caso, para este caso está el parámetro if empty, o sea, si no hay coincidencia. Anteriormente ya habíamos colocado no hay coincidencias, enter, y nos aparece este mensaje, ¿no? Pero en esta oportunidad yo no quiero esto. Quiero que simplemente ya no tome en cuenta la plataforma. Entonces, en lugar de colocar un texto, lo que haremos es usar otra vez la función filtrar. La matriz resultado va a ser la misma, pero en las condiciones solo vamos a utilizar el primer criterio, es decir, que la fecha de inicio sea mayor a la de hoy. Le cierro el paréntesis y como ven, la diferencia de este filtrar con este otro es que le falta la segunda condición, que era por plataforma. Finalmente cierro este filtro, enter, y vamos a probar. Excelente, esta opción no la había tocado, excelente. Ahora la prueba de fuego, voy a borrar y excelente. Ahora sí me está mostrando todas las series. Vamos con el último ejemplo. Muy bien amigos, ahora vamos a utilizar como ejemplo una tienda deportiva. Fíjense, por acá tenemos los códigos de los zapatos y los ven repetidos por las diferentes tallas y por la sucursal donde los tienen. Tenemos el código, la descripción, la marca, la sucursal y su respectiva talla. Es decir que en esta tabla yo puedo ver las sucursales, los zapatos y las diferentes tallas en que los tienen. Ok, vamos a borrar esto y dentro de esta lista vamos a buscar, dentro de todos estos podría ser este, ¿no? Este zapato, el marca Adidas. Colocamos el código aquí, por acá sería la talla que estamos buscando, digamos por ejemplo un 8,5, y al hacer esto quiero que me muestre automáticamente las sucursales donde haya existencia de esa talla y de ese zapato. Ok, entonces nuevamente función filtrar, seleccionamos el array, la matriz, que serían los resultados que estamos buscando, que en este caso son las sucursales, punto y coma, y para las condiciones que son 2, primero tenemos que decirle que el código es igual a este dato. Ahora colocaría todo esto dentro de paréntesis para después agregar la segunda condición. Recuerden, pongo i, abro nuevamente el paréntesis y ahora le digo que la talla sea igual a esto que tenemos acá. Punto y coma. Y ahora, para evitar el error de no hay coincidencia, vamos a aprovechar el if empty, solo que en este dirá no hay existencia del producto. Cierro el paréntesis, enter, y aquí tenemos el resultado. Fíjense, cambio la talla, ya no es 8,5, es 9,
y es en la sucursal de Metromall en donde hay esa talla. Veamos con 8 y hay más sucursales que lo tienen. Vean, hacemos lo mismo con el código. Le digo por ejemplo en talla 7 y estas son las sucursales. Y esto es todo por hoy amigos, gracias por mirar el tutorial, suscríbete a este canal en caso de que no estés suscrito y nos vemos en el próximo video.